Iniciamos este rato de compartir verdades tan insondables, maravillosas, que ya algo yo le he comentado en relación al Arca de la Alianza. Y pocos conocemos en general, yo misma lo conocí, el Arca de la Alianza, bueno, cuando fui el 2018 y traje esta arca que tiene su tapa, el propiciatorio, y dentro tiene la vasija de oro donde se guardaba el maná y las tablas de la ley, que ya vamos a hablar donde están los 10 mandamientos, y la vara de Aarón. Todo esto estaba dentro del arca que mandó hacer Yahvé, Dios Padre, a Moisés luego de que salieron de, de Egipto, liberados de la esclavitud. Y esta arca tiene características muy especiales. Estas dos varas son fijas, nunca se sacaban y era para afirmar, para trasladarla. Y dos a querubines que con sus alas hacían de asiento de la misericordia el trono de Dios en la tierra. Esto es impresionante. Miren, aquí yo he estado dibujando. Esta es una versión nueva que yo no la conocía en realidad, pero esta es la que vio Ron White del que vamos a hablar. Y normalmente esta tapa son dos diseños que dibujé porque me ha dado este cuadernillo, me lo regaló uno de mis hijos y los crayones me lo regaló el otro hijo. Así que yo antes era la que cuando eran niños yo les compraba a ellos sus cosas, ahora ellos me compran los artículos para que su madre se exprese, porque es la verdad, padre, que yo he sentido un hambre de mostrar y compartir, y por eso yo me comuniqué con usted, le he hablado tanto de este descubrimiento que son maravillosos. Oye, aquí está la menorá, que entre paréntesis es lo más importante de entender. Fue otro elemento, uno de los 7 muebles. Aquí tenemos uno y este es otro muy importante, que era de fundición de oro puro, fundición de una sola pieza, súper complicado, pero ellos lo hacían. Entonces, aquí este modelo es Yeshua, los siete, no, las 7 yod que tienen las 4 letras de Yeshua, que lo vamos a ver enseguida, están aquí sobrepuestas y están las 7 fiestas, los 7 días, las 7 iglesias, los 7 nombres con las que se presenta Jesús a a las 7 iglesias, y en el nombre de cada saludo que da Jesús a cada iglesia, justamente en el nombre y en el premio al vencedor se manifiesta, oculta la fiesta. Porque hay que pensar que esto, Dios, que es Dios, sabía y conocía a su pueblo elegido, que no iban a permitir que se difundiera nada de Jesucristo, y bueno, igual pusieron obstáculos, pero habría sido aún peor si hubieran estado las 7 fiestas visibles como fiesta. Entonces, el Señor trae esta creatividad de entregar la carta a las 7 iglesias, que es el primer capítulo del Apocalipsis, justamente para enfocarse y para enfocarnos a todo, que es un llamado general a todos los pueblos de la tierra, los compactos y sin pacto. Y esto justamente el arca se le conoce también como el arca del pacto, el arca del testimonio. El testimonio son las 2 tablas de la ley. Y bueno, para poner en contexto a todos de lo que voy a hablar expresamente, es que Ron White, que hay mucha información y yo los invito a que vayan al canal Ron White, se escribe W-A-Y-T. Ron White es un nombre
extraordinario, hizo varios descubrimientos. El Arca de la Alianza fue el último. Él, aficionado, porque él era enfermero anestesista, esa era su profesión. Y se juntaba toda la plata que podía, porque él mismo se financiaba las exploraciones. Todo, y es muy caro el asunto de la arqueología porque hay que remover tierra, hay que ubicarse. Él tenía aparatos para detectar el metal. Él siempre supo que había una gran cantidad de oro en lo que se llama la gruta de Jeremías. Padre, yo no sé si se puede poner ese video que le mandé o no. No, ya. Tan importante como Entonces, se ve que en Jerusalén hay un monte que se llama el Monte Moriah, que es el monte donde está actualmente eh, la mezquita de la cúpula de oro, que todo el mundo la ubica, esa mezquita. Y hay otra que se llama la mezquita de Al-Aqsa. Esas están exactamente en el Monte Moriah y dan al frente exacto de el Monte de los Olivos, donde está la Basílica de Getsemaní, de las Naciones, donde lloró Jesús y está esa roca donde él derramó sus lágrimas. Al final del Monte Moriah, hacia el norte, se encuentra el jardín de la tumba y al frente exactamente en el mismo camino está lo que se llama el Calvario, una roca en forma de calavera, por eso se le llama el Gólgota también. Y ahí sobre el Calvario se colocaron las tres cruces ese día viernes 30 del año 33, Viernes Santo, día 14, Aviv, fiesta de Pascua, hasta las 6 de la tarde, porque la caída del sol ya pasa a ser día 15, Aviv, fiesta de inicio de la fiesta de panes hacimos, y que tiene toda una importancia porque la fiesta de panes hacimos dura 7 días, del 15 al 21. Bien, estamos entonces exactamente en el Calvario, arriba están las tres cruces. Cuando muere Jesús a las 3 de la tarde, se produce un terremoto tan grande que se fractura la base de la cruz y simultáneamente Longino, que es un soldado romano, le traspasa el costado a nuestro Señor Jesucristo con la espada y se derrama todo el reservorio que se guarda en el vaso de agua y sangre, más toda la que había derramado durante el día. Todo eso fluye por 6 metros hacia el Arca de la Alianza, que estaba ubicada debajo, exactamente debajo de la roca del Calvario, y cae exactamente acá. ¿Por qué estaba el arca ahí? Porque del año 586, con la invasión babilónica, el Jeremías había, junto con todo el equipo, me imagino, de varios levitas, porque nadie se podía acercar al arca de la alianza, al arca del pacto, si no tenía investidura sacerdotal. Entonces, esto es bien interesante de saber que Jeremías, él como profeta iluminado, debe haberle dicho al Señor que se trasladaran todos los implementos del templo para custodiarlos y que no fueran saqueados por los invasores babilónicos. Esa fue la invasión de Babilonia. Entonces estoy buscando la foto esa que les estoy hablando, que es muy importante entender que es algo tan prodigioso lo que descubrió Ron White, porque pasaron 400 años. Imagínense, esto fue en el año 586 a.C. y la muerte de Jesucristo fue el día Viernes Santo del año 33, día 14 Aviv. Entonces, esto es tan extraordinario porque esto explica
lo que estoy hablándoles, de que realmente eh, en el arca, cae en el arca de manera prodigiosa. Yo tengo estas fotos en todos los descargas que yo se lo mandé y que lo puede colocar también padre, los libros. Esto. Entonces imagínense, ahí está la cruz de nuestro Señor Jesucristo y la roca, justamente tenemos que se fractura la base y cae la sangre y cae en el arca. En el arca, en la cueva, o se le llama también la gruta de Jeremías. Esto es extraordinario, porque imagínense la cantidad de sincronía en el tiempo, cuántos siglos pasaron para que Dios tenía dispuesto que esto fuera así. Yo los invito a que todos revisen porque hay mucha información sobre Ron White en español, el canal estupendo, eh, con mucha confirmación. Y se reclama que no hayan fotos. Lo que pasa es que él sí hizo grabaciones de todo el lugar, pero por seguridad, porque como esa parte está a cargo eh, de los musulmanes, en especial de Jordania, está a cargo del Monte Moriah, eh, siempre el permiso que le dieron a Ron White, después lo negaron, la misma persona que le había dado el permiso, salen fotos donde está conversando con él, que fue cuando el momento que le dio el permiso para hacer las excavaciones. Nadie puede hacer una excavación en Jerusalén si no tiene permiso. Entonces, esto fue realmente algo muy insólito porque Ron White dice que jamás él pensó en buscar el arca de la alianza, él estaba enfocado en el arca de Noé, que también es muy importante, que hizo muchos descubrimientos. ¿Ah? El arca de la alianza la ubicó precisamente, tiene todo, tiene muestras, pedazos de madera fusificada del arca original. En el caso de lo que hay en la gruta de Jeremías, que se le pone así porque es Jeremías el que pone esto ahí y porque queda registrado en 2 de Macabeos 2:5, ahí está registrado. Ron White, un hombre de mucha oración, fue guiado. Yo siempre digo que en realidad, si uno busca la verdad, Dios se la muestra. La verdad está para el que quiera encontrarla. Y estos son los tiempos de la gran verdad. Yo le decía, padre, y a todos los espectadores que aprovecho de presentarme, porque para los que no me conozcan, porque partimos, soy Nélida de Heller desde Calama, Chile, y estoy en esto por gracia de Dios nomás, porque yo nunca, mi profesión es otra, yo soy de profesión ingeniero, químico metalúrgico, casada también con un ingeniero, pero yo realmente, y tenemos 3 hijos profesionales, y yo nunca imaginé que el amor por la lectura de la palabra de Dios y sobre todo me dio mucho por los salmos, fue el primer libro que yo ya de lleno me cautivó porque había empezado a leer como uno empieza siempre por delante. Y en realidad hay que empezar por atrás, hoy día se los digo, por el Apocalipsis, por el último libro, como es la cultura judía, de atrás para adelante, porque esa es la forma que se lee. ¿M? Y tiene como un sentido este libro tan extraordinario del Apocalipsis. Decirles que, bueno, yo me dediqué muchos años y sigo haciéndolo en defensa de la vida. Y por defender la vida fue que yo me contacté, me escribió 2 cartas Madre Teresa de Calcuta. Y yo soy discípula de ella, misionera eucarística, nombrada por un sacerdote muy famoso que está a cargo de las miles de las cientos de capillas. Le pidió Juan Pablo II al padre Patricio Gilliman que hiciera 1000 capillas. ¿Mm? Él, él me nombró como misionera eucarística y yo nunca, hoy día logro entender ese honor que me dio cuando vino a Calama, porque él viajó de México a Calama, y el día 2 de noviembre del 2012 se inaugura la primera capilla del norte de Chile. Pero nosotros, junto con una amiga muy querida,
porque el grupo éramos más, pero solo ella me acompañaba a hacer la adoración por 5 años, estuvimos más de 5 años haciendo adoración nocturna de reparación. Era un amor a la Eucaristía que no, impresionante. O sea, es que Jesús es un ser que nos engancha. Y, no, y yo conocí la adoración en Calcuta, en ese primer viaje que yo hice en el año 1997, luego que ella me escribe una carta en el año 1996, el 16 de septiembre de 1996, y al año siguiente, después que ella muere, tengo esa revelación de la fecha, que hoy día quiero decir, así aprovechar en este momento, decirle, fíjense que hoy día yo ya entiendo por qué era esa fecha, y yo no la, claro, como no me dieron solamente la fecha, yo no la supe entender y sí pensé que podía ser el día del arrebatamiento, pues ya estaba 2 años, ya había abierto mi canal, pero hoy día entiendo que era para avisarme el inicio del año jubilar Caraíta 5994, que es el que estamos en tránsito. Imagínense qué importante es saber en el tiempo que uno vive. Ni los judíos celebran hoy día el año jubilar, porque están las cuentas, hay dos cuentas, la caraíta y la rabínica, que se toma en base a la salida de Egipto. Volviendo a lo medular, que es la sangre del cordero, el programa que se llama el poder de la sangre del cordero, es porque la sangre que cae en el propiciatorio, y voy a pasar a mostrar mi dibujo. Entonces, mire, yo sinceramente, padre, me dio por hacer dibujos. Voy a mostrar el primero que hice el 20 de julio y que simboliza lo que yo siento que es el Apocalipsis, porque mire, nadie va a poderse leer todos los libros que yo he hecho. Entonces yo cada vez he ido sintiendo que tengo que sintetizar más el mensaje. Y lo importante era descubrir que la sangre es la que nos salva, porque la salvación universal Maranatá, el libro, el último libro que yo hice el año pasado, es precisamente una síntesis de todo el trabajo que viene siendo memorias que justifican y confirman lo que acabo de decir sobre la menorá, sobre el Arca de la Alianza. Fíjense que este libro, sí, este libro es el último, maravillosa, me encanta esta imagen, porque simboliza lo que es la Santísima Trinidad presentando a María, la madre de Jesús, madre del Mesías, madre que le entregó todo el código genético a nuestro Señor Jesucristo, y si esto se supo recién el año 82. El año 82, el 6 de enero, John White, ese día es el día de la Epifanía, de la manifestación de los tres Reyes Magos, muchos la conocen, pero ese día fue el que Ron White a las 2 de la tarde da con el arca. Decirles que esto expresa mi sentimiento más profundo de identificar lo que es la SUM, la Salvación Universal Maranatá, que está centrada en el corazón de Jesús y que Jesús es Yeshua con las letras hebreas arriba, Yod, Shin, Bod, Ayin. Y las 7 fiestas, las 7 iglesias, los 7 nombres, los 7 dones del Espíritu Santo, todos los 7, porque la menorá es un diseño divino para todos los pueblos, judíos y no judíos, cristianos, católicos o no católicos, hasta los ateos, porque con lo que les voy a decir, y lo sencillo que es, lo básico que es la salvación universal en Maranatá, porque somos hijos de un Padre amoroso, misericordioso, que nos quiere a todos salvos. Pero a nosotros nunca se nos enseñó el poder de la sangre, el poder de la sangre de Jesús, que habla más fuerte que la sangre de Abel, y eso está, yo no sé si me puede acompañar, padre, en la Biblia, una de Juan 5, versículos 6 al 9. No, ¿Cómo puedes pasar? es que a mí Vale. por eso uso, no crean que esto lo uso porque resulta que tengo problemas en la vista con la luz me produce, entonces tengo que usar, como no me gustan los lentes. Pero bueno, les voy a decir que en una de Juan, usted lo coloca después, es tan importante esta lectura,
una de Juan 5, del 6 al 9, en que habla de que la sangre de Cristo se escucha más fuerte que la sangre de Abel. Recordemos que Caín mató a Abel y fue la sangre de Abel que le reclama a Dios que le haga justicia. Entonces, yo nunca había escuchado este concepto de que la sangre, aparte de que escucha, tiene voz. Y esto es súper importante de conceptualizarlo para entender el poder de todo lo que es verbalizar la palabra, escuchar la palabra y proclamar la palabra, o sea, pronunciarla. Es tan importante esto que estamos hablando. Se ponen a veces inconvenientes, pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la sangre de Cristo nos sana, nos salva. Qué maravilla, Padre. Yo estoy tan gozosa y quiero transmitirle esto a toda su comunidad y a la mía, de que nosotros somos salvos por la sangre y es una idea desde siempre del Eterno, desde allá del Génesis que creó la salvación universal Maranatá. Y a mí, yo me siento indigna que Dios haya elegido en mi nada el que me haya hecho tan adicta al Apocalipsis, porque yo lo escucho todos los días, trato también todos los días, escucho muchas misas virtuales, pero de antes, me voy a las del año 2020, porque no había tantas transgresiones. Entonces, porque no había público, pues, porque hoy día tenemos tantas transgresiones, incluso tengo que avisarles, miren, existen todavía misas válidas, pero cada día son menos, porque las transgresiones que hay desde el Vaticano son tan grandes, o sea, nos están imponiendo una iglesia sinodal, y por eso hay que recordar y tener en cuenta Apocalipsis 18:4, cuando dice, salgan de ella, pueblo mío, para que no se hagan cómplices de sus fechorías. O sea, es que no son cualquier error. Nosotros recién lo hemos visto, padre, en la inauguración y en el cierre de los Juegos Olímpicos, que entre paréntesis, quiero decirles que es la presentación oficial del anticristo. Yo siempre se los había dicho hace mucho tiempo de que es el gobernante de Francia, este personaje que está haciendo de la suya. O sea, él está en este momento, yo creo que nadie con dos dedos frente, con un mínimo discernimiento, podrá negar de que este personaje permitió esta blasfemia porque él eh, es anticristo, o sea, no quiere nada con Cristo, y esto es una responsabilidad muy grande que me cabe a mí como creyente, como cristiana, católica, porque yo voy a ser siempre católica porque yo creo en la Eucaristía, creo en Jesucristo, pero yo soy de la iglesia que formó Jesucristo, pues, no la que está formando estos herejes y con el apoyo de tantos sacerdotes que callan porque están muertos de susto. Y todos los que callan y callan y callan, y el callar otorga. Entonces, yo les pido también a todos esos sacerdotes, porque yo sé que están bien complicados, muy complicados. Yo conozco grandes sacerdotes, yo he tenido suerte de conocer los mejores sacerdotes y los peores sacerdotes, o sea, y de los que son entre medio. Entonces, para mí así, porque imagínese vos, padre, que yo empecé con esto del Apocalipsis hace 25 años, pues, o sea, yo con la adoración, con que me daba por escribir eh, los libros, o sea, todo el Nuevo Testamento prácticamente me lo escribí completo. Volviendo a lo puntual, a lo extraordinario de este descubrimiento de Ron White, yo no podría tener esta claridad y esta confirmación de la salvación universal Maranatá, que es idea del dador de la vida, el eterno, Padre Yahvé, Yod Hei Bod He, el innombrable, que él se idea todo esto porque sabía que más de la mitad de la humanidad está sin pacto, pues, Padre. Si los que estamos compactos somos pocos, son los judíos y los cristianos, católicos y no católicos. Pero hubo allá en el 1500 un hombre que la revolvió mucho, un hereje, ¿ah? No cabe duda que es un hereje, pero fíjese que como Dios permitió que este hereje descubrió, pues se leyó a Romanos, pues, y él descubrió que la salvación era solo por fe.
Y esto es que nos cambia y nos da vuelta todo el switch, y me imagino a usted como sacerdote aún más, porque en realidad siempre nos han impuesto y nos han dicho y redicho que solamente entramos a ser hijos de Dios por el bautismo por agua. Eso es lo primero que a uno le enseñan y le recalcan. Entonces imagínense yo, una mujer ya que he vivido tanto como católica, pero que he ido aprendiendo porque yo me puse a estudiar, no porque me lo enseñara la iglesia, porque tengo que reconocer que con una vez que me quise hacer cursos bíblicos me di cuenta que no había consistencia, así que mejor salí y me las busqué por mi cuenta. Entonces, eh, y gracias a que yo siempre he sido autodidacta, porque bueno, como estudié, tenía esa metódica de estudio, pude desarrollar, pero no es fácil la Biblia. Empecé por el Pentateuco, los 5 primeros libros, y me resultaron bastante difíciles en algunas partes, pero como tengo eso en mi mente siempre, que algo que no se entiende hoy día se entenderá mañana, así que seguía. Y fui siguiendo, y después de que termino el Pentateuco, me meto a los Salmos y automáticamente hice la conexión de los 5 del Pentateuco con los 5 libros de Salmos, y efectivamente después, mucho después, lo confirmo con eh, rabinos mesiánicos que creen que Jesús es el Mesías. Y así yo fui estudiando y descubro y me meto ya de pleno a estudiar el Apocalipsis. eh, y como le digo, ha sido un estudio sin lugar a dudas que inspirado por el Espíritu Santo, porque yo desde un comienzo me empezó el Espíritu a mostrar que tenía que fijarme en el primer versículo y en el último y en el del centro. Es una técnica que sirve para todos los libros, que el Espíritu deja en el primer versículo, en el último, en el alfa y omega, importantes claves. Y en el centro está como lo medular. O sea que uno se puede leer un libro muy rápido y pasar así, y de hecho yo lo hice y lo confirmé, que es extraordinario hacerlo con los evangelios. Pero como nos queda tan poco tiempo, porque hay que ser realista, nos queda nada. Porque yo veo desde que empecé con los dibujos en julio, bien padre, mire, yo estoy convencida que los que van a captar y entender este mensaje en este momento son muy pocos. De hecho, el resto fiel lo dice en la escritura, es un remanente, son muy, muy pocas personas. Y por eso es que Dios, sabiendo, porque Dios nos conoce y sabe mejor y sabe exactamente lo que vamos a hacer salvos. Oye, ¿sabe qué? Lo otro que me ha emocionado muchísimo esto de entender este milagro del Arca de la Alianza, de la sangre en el propiciatorio, que lo paso a explicar acá porque lo estaba explicando en el otro video que hice sola por mientras que nos volvíamos a reconectar. Que la cruz es lo clave, eso es el Calvario. Y el día en que muere Jesús en la cruz se derrama su sangre y cae exactamente en el arca de la alianza. Pero el altar de sacrificio también se transforma, tiene un arca, y como la liturgia, que es el Apocalipsis, la liturgia de la palabra para la Eucaristía es el Apocalipsis. Y ese se entiende con el cuadro número 2, cuadro número 1, que está en el taller. Entonces todavía no sale la parte 2. Van a ser 5 partes, pero súper bien explicado para cualquier persona que quiera entender más esto. Pero hoy día yo les voy a dar la sencilla que es simplemente que asuman que con la sangre de Cristo somos salvos, y Dios ideó esto, porque Él es un Padre amoroso que nos quiere a todos salvos, y eligió al, a, al apóstol Pablo, lo nombró apóstol de los gentiles y le entregó el Evangelio de Pablo, el Evangelio de San Pablo, que para mí yo no lo conocía, padre, no lo conocía, porque nunca nos enseñan la importancia de la sangre. Entonces yo empiezo, y esto lo supe inmediatamente después que tengo terminado mis libros, en que el Señor me dice que está bien fundamentado en la sangre. Y exactamente a los 4 días
era Día de la Cruz, Santa Cruz, de 14 de septiembre del 2023, y encuentro a una persona que está en la red que habla mucho sobre, pongan ustedes, no es católico, es un pastor, pero yo lo explica bastante bien. Yo estoy convencida que uno tiene que entender y agradecerle a tantas personas y hombres que se han dedicado a estudiar la Biblia y a fundamentarla. Él no es católico, se refiere muy mal a nosotros, que no me gusta mucho por eso, pero tengo que reconocer que, y voy a dar su nombre porque estoy convencida de que así como me pasó a mí, le pasará a muchos. Y hay que buscar el libro, tiene mucho, mucho, porque él es bilingüe, hace prédicas en inglés y en español, y habla sobre la importancia de Pablo en la salvación, el Evangelio de Pablo. Y búsquenlo así y se van a dar cuenta porque en realidad es todo un tema, esto es todo un cambio de switch que uno tiene que tener, pero no tanto, o sea, yo para mí fue entendible saber que el libro de Hechos es un libro que no lo estudiamos lo suficiente, generalmente nos quedamos en los primeros capítulos, pero es que es un libro que tiene como, eh, va, es un libro de transición entre el pacto de la antigua alianza y el pacto de la nueva alianza, entonces hay que leerlo completo, en todo su contexto, y ir a Pedro, porque Pedro se da cuenta que efectivamente tenía razón Pablo, que le entrega a Jesús resucitado esa misión para los gentiles, y nosotros somos gentiles, y todos los evangelios están escritos específicamente para la semana 70 el pueblo judío, está escrito por judíos, para judíos, lo que les va a tocar vivir, y por eso la parucía que sale en Mateo eh, es precisamente referido a la segunda venida a pie en tierra de Jesús. Y ese problema de interpretación de la palabra se genera porque no se estudia bien y se enseña mal. Así de simple. Aquí nosotros estamos en lo que estamos, sabiendo a última hora, como apuradito, aprendiéndonos las verdades verdaderas de salvación. O sea, la sangre de Cristo, porque no hay ningún mérito en nosotros, nosotros podemos cumplir todos los mandamientos, pero si tú no te sellas con la sangre de Cristo, la poderosa sangre de Cristo que habla más fuerte que Abel, es que nosotros nos podemos perder la salvación. O sea, esto no es una cosa así, por eso es que yo eh, le he pedido tanto al Señor porque me doy cuenta cómo van a leer toda esa información. Bueno, saqué lo básico que son las 250 verdades, y yo son muchas más, porque todos los capítulos, todos los versículos del Apocalipsis son verdades. ¿Qué hay que hacer? Leer todos los días, escuchar el Apocalipsis, todos los días. Si no nos queda nada, porque así ofrecemos nuestra vida en la gratitud a Dios para consolar tanta desolación que hay con el silencio de la jerarquía eclesial de nuestra iglesia, que está imponiendo herejías, una iglesia sinodal atroz. Entonces, imagínense, no nos queda nada. Yo cuando pienso que el 2 de octubre próximo es uno de Tishri, o sea, fiesta de trompetas. Entonces, cuando alguien dice, que no hay que dar fecha, oye, yo no me he quemado las pestañas más de 26 años. Yo creí que era el año pasado porque esa era la fecha, pero yo hoy día entiendo que nunca el ángel me dijo que era el arrebatamiento, a mí no me dio la fecha nomás, 16, 9, 25, pero nada más. Entonces, yo con otros eventos que yo les acabo de contar con respecto a la custodia que se transformó en sangre, y esto pasó en su país, en México, así, el 2 de octubre del 2022, esta foto me llegó como regalo el día de mi cumpleaños, porque yo estaba contestando los saludos de cumpleaños y una hermana me manda que un familiar de ella estaba haciendo adoración por otras personas en una parroquia en Ciudad de México, y le manda esta foto, ensangrentada por delante y por detrás. ¿Quiénes vieron este milagro? Las personas presentes, que eran re poquitas, como 6 personas, y nosotras dos.
Mi amiga que estaba en Cuernavaca y que me mandó la foto y que tuve el privilegio de conectarme en ese momento y nos quedamos en adoración porque entendimos, yo lo entendí que era un regalo, pero hoy día entiendo que era el aviso del 2 de octubre, el arrebatamiento de los justos. Y créame que, padre, que para poder participar en ese día, que es la última misa la última misa, o sea, se van a quedar muchos sacerdotes, pues. Si el otro día nomás esta semana escuché, uy, mire, casi me muero, llegó y dijo, ayer nomás, ayer, dijo, mire, lo importante es ir a la Eucaristía, recibir a Jesús, no importa si lo reciben en la mano o en la boca. Yo lo escuchaba y decía, pero qué mal consejero y qué equivocado. Y dijo, y bueno, y nombraba al caballero a cada rato, Santo Padre. Entonces uno dice, realmente, ¿a dónde está el Espíritu Santo en ese sacerdote que no se ubica, que no se da cuenta, que está ciego de que este hombre está destruyendo nuestra Iglesia Católica, nuestra amada Iglesia Católica? Entonces, yo soy defensora de la Eucaristía, yo soy misionera eucarística. Nunca voy a dejar de serlo porque fui nombrada por un sacerdote, apoyada por mi obispo que en ese momento. Y yo hoy día entiendo que por eso es que me dediqué a estudiar el Apocalipsis y descubrí el cuadro, o sea, la estructura de la misa, pero no tan solo la estructura de la misa en el Apocalipsis, sino la menora. En el Apocalipsis ya eso es mi segundo libro, el libro de la sangre del Cordero. Por eso decirles a todos que lo que tenemos que hacer es avisarle a todos que cubiertos con la sangre, porque hay que hacer una cosa sencilla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Todos los días escuchar o leer el Apocalipsis. Tengo personas que me escriben que incluso los están escribiendo. Cada uno haga la ofrenda como sienta, porque escuchar el Apocalipsis es hacer la misa de los primogénitos. Mire, yo ayer algo con respecto a esto importante. Muy importante leer o escuchar el Apocalipsis. Cuando leemos o escuchamos el Apocalipsis, el libro de la sangre del Cordero, realizamos la liturgia divina para la Eucaristía. Su palabra es pan de vida, porque ayer domingo justamente salía que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Entonces, me llegó esto, realizamos la liturgia divina para la Eucaristía, su palabra es pan de vida y cada palabra derrama la sangre del Cordero de Dios. O sea, nosotros al hacer la liturgia divina del Apocalipsis, literalmente nos empapamos de la sangre de Cristo, vamos recibiendo, por eso son ciclos de 7 veces la lectura, porque como es tanta la luz, se da dosificada de a una bendición, y la primera bendición está en Apocalipsis 1:3, que es la tercera persona, el Espíritu Santo, porque es el bautismo del Espíritu Santo el que nos sella con la sangre del Cordero. Mire, esto es tan importante y por eso es que yo he sido la única que hablo de esto, de la palabra Maranatá, el santo nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están definidos en Apocalipsis 1:1, 1:2, 1:3. Y usted lo ha confirmado que están ahí, y que en 1:4 es la presentación con el santo nombre, el que es, el que vino, el que viene, o sea, los 3 tiempos que se viven en toda misa, porque nosotros en misa es un Pentecostés continuo desde el primer beso hasta el último beso del sacerdote en el altar del sacrificio, y es en la consagración eucarística donde se transforma el altar del sacrificio en el arca de la alianza, que es donde se derramaba la sangre del cordero una vez al año y daba 7 vueltas el sacerdote, el sumo sacerdote que estaba 40 días en 40 días estaba en ayunos y oraciones, porque se jugaba mucho, o sea, incluso traía campanillas el vestuario del sumo sacerdote, porque no era no era cosa era peligroso, podía perder la vida, por eso traían, incluso entraba con un pie con una cuerda, cosa de que parece que les pasó alguna vez que se les murió algún sumo sacerdote para sacarlo, porque nadie que no fuera el sumo sacerdote, o sea, el Cohen Gadol, y ese entraba solo una vez al año, o sea, así
de peligroso era estar cerca del arca. El arca no era cosa así, es que es el trono de Dios, la luz inmensa. Entonces, los que entraban, todo el que entraba tenía que lavarse las manos en el lavacro, que es la fuente de agua delante del velo de la verdad, para entrar a la carpa del encuentro, que tenía dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Y esto es súper hermoso de entenderlo. Por eso estos dibujos, lo que yo busco plasmar es entender que la cruz es la clave, la sangre cayó, quedó ahí y quedó como un sacrificio continuo y perpetuo, Padre. Continuo y perpetuo. Y que eso es lo que le da valor a que por qué se van a salvar los miles de millones sin sacramentos en la semana 70 de Daniel, porque la iglesia ya no está. Nosotros nos iremos el próximo 2 de octubre, primero Dios, o será para el otro año en trompeta, si es que no fuera este año, porque no puede ser otro día, porque solamente en trompeta está abierta la puerta del cielo, Padre. Solo en ese día, y eso está confirmado en Apocalipsis 4:1. Ese fue un descubrimiento de los más grandes que hice al iniciarme en este trabajo, y me acuerdo que no tenía que comentarlo porque son descubrimientos tan sorprendentes, y quién le va a entender, oye, ¿sabes qué? Y yo me quería saber el día más o menos de la semana, todo. Sé que era el día domingo porque sale que el día domingo, o sea, el año quería saber. El, el día de la semana lo sale en Apocalipsis 1:10, pues. Dice que era día domingo, por eso cuando los hermanos protestantes separados les da con que nosotros que hay que cuidar el sábado, el Shabbat. Sí, pues, es para ellos, para el pueblo judío es el Shabbat, con la circuncisión, pero nosotros, la iglesia, pacto de la nueva alianza, no hay circuncisión. Y eso fue una pelea que hubo, grande, que tuvieron que solucionar, y lo hicieron manablemente Pedro con los apóstoles y con Juan, o sea, perdón, y con Pablo, que al final se pusieron de acuerdo, o sea, que habían la salvación para los incircuncisos, que iban a estar a cargo de Pablo, a cargo de los gentiles y de los judíos mesiánicos, y para los judíos, que era exclusivamente lo iba a hacer Pedro, pero indistintamente los dos sabían que esto era cierto, que hay salvación, la salvación, el bautismo, y esto está especificado en Apocalipsis 1:5, en Hebreos 1:5, perdón, Hechos 1:5, en que dice Jesús, del bautismo de agua, que fue el que él les mostró, y hasta él se bautizó, pero les dijo, esperen porque pronto van a recibir el otro bautismo, porque ese bautismo solamente se podía recibir, el bautismo del Espíritu Santo, con su sangre, cuando él fuera glorificado, cuando muriera. Y la muerte de Jesús en la cruz fue el pacto del umbral. Los maderos de la cruz fueron los maderos de la puerta que pintaron con sangre de cordero animal, pero ahora este cordero divino y su sangre, ¿qué es lo que es la misa? La misa ante todo sacrificial. Sin sacrificio no hay redención. Y como eso lo sabía Dios Padre y Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque quiero que decirle que cuando se crucifica a Jesús, Hijo, están las tres personas crucificadas. Las tres. Esto es impresionante. Yo recibí de regalo, y hoy día lo meditaba, lo importante que fue un emprendedor con tres crucifijos, y no faltaba quien me decía, oye, anda con los, con los ladrones y Jesús. Y no, alguien con mucha luz había ideado ese prendedor único en que salen tres crucifijos. Y es porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas, pero un solo Dios. Y quien nos salva es el Dios único y verdadero, que es el mismo Jesucristo enviado por Dios Padre. Entonces, este entendimiento, estas cosas tan impresionantes, Padre,
que sepamos que todo lo, que en este momento allá en la gruta de Jeremías está la sangre derramada, la fisura está cerrada porque hubo un terremoto y la esposa de White, de Ron White, el otro día yo le escuchaba, porque yo me llevo escuchando lo de Ron White, porque es tanta la riqueza de la información que hay, eh, que me doy todos los días por lo menos un video sobre esta información oculta, y por eso eh, yo les agradezco a todos los que están en su canal. Vayan al canal Ron White en español. Suscríbanse y reciban tanta información. Yo solamente les doy la otra parte porque Ron White hizo una parte sumamente importante, pero jamás siquiera imaginó que quedó lo que la importancia de sus descubrimientos es para confirmar somos salvos sin sacramento, y esto hasta hoy día lo puedo decir porque todo lo que yo he descubierto. ¿Por qué? Porque en la semana 70 de Daniel no está la iglesia, no están los sacerdotes, no hay, van a haber sacerdotes, pero no pueden entrar al lugar santísimo porque lo que está en la tierra está replicado en el cielo, y eso está en Apocalipsis 11:19, en que se ve, se abre el cielo y se ve el arca de la alianza, lo que deja por escrito eh, el escriba San Juan Evangelista, y hay un terremoto tan grande y una granizada enorme que confirma. Es la misma granizada que va, porque eso es lo que está, muchos se confunden en Apocalipsis 11 y hay una cantidad de errores y gente que está hablando tanta barbaridad, pero que yo me llega a dar pena porque confunden a las personas. Mire que decir, por ejemplo, de que a mitad, que quedan que estamos en la mitad del... Hay algunos que dicen hace rato que le llaman profesor más encima a ese caballero, y comete cada error, que ya empezamos hace rato que se empezó la semana 70 y que estamos en la mitad y que ya luego va a ser la abominación desoladora, y ponen otro grupo que hacen unos enredos con los arrebatamientos espantosos, porque ponen que el sacrificio perpetuo es la abolición de la misa. Y la abolición de la misa no pueden hablar los judíos de eso porque ellos no tienen nada que ver con la misa es del pacto de la nueva alianza. Entonces hacen unas confusiones enormes y uno se da cuenta que ignoran muchísimo, muchísimo las escrituras y sobre todo la tradición de la Mishnah. Mire, yo he entendido, padre, que yo he podido hacer esto porque como soy de a pie, me puse a estudiar por mi cuenta toda la tradición de la Mishnah, porque me interesaba estudiar las fiestas, y como la iglesia jamás me las iba a enseñar, busqué, y quienes enseñan son pastores protestantes y judíos mesiánicos. Ellos enseñan las fiestas. Entonces, y muy bien, yo aprendí mucho de ellos, muy agradecida, eh, pero también hay que ser católico y adorador eucarístico, porque si no se tienen esa, no basta ser cristiano, como son los protestantes. Tienes que ser católico porque usted como sacerdote sabe que es un milagro, ustedes son escogidos por el Eterno para una misión sagrada, y la responsabilidad que tienen cuando entran al altar, imagínense con lo que le estoy diciendo, o sea, ustedes eh, están siendo persona Cristi, prestando su humanidad para que se manifieste la salvación de las almas en la tierra. Es una responsabilidad enorme, enorme. Y, y después que yo diga esto, imagínense, Ron White no lo sabe ni ninguno de su grupo, porque él pertenecía a la religión de los adventistas, que lo echaron, entre paréntesis, lo echaron porque no les convenía que estuviera diciendo que la sangre que encontraron en el propiciatorio tenía solamente 24 cromosomas, lo normal en un ser humano son 46, y solo tenía 24 en un laboratorio judío, expertos en genética, porque ellos hacen los estudios genéticos para saber
de todos los que van llegando, el que están haciendo aliyá en este momento, regresando a Israel, como es la profecía de los últimos tiempos que tienen que estar en Israel, eh, le dijeron, pero señor White, esta sangre es humana, el primer conteo que hicimos es de humana, pero ahora con el análisis cromosómico con los glóbulos blancos, eh, marca que tiene 24 cromosomas, lo normal en una persona son 23 aportados por la madre y 23 por el padre. Entonces Ron White, en emocionado, le dice, es que esta es la sangre de vuestro Mesías. ¿Qué significa? Bueno, dice que las tres personas, que era el director del laboratorio y los dos que estaban haciendo el análisis, uno se empezó a golpear la cabeza, otro se arrodilló, se dobló en forma fetal, gritaban. Esto fue algo tan impresionante que no hubo ni ánimo ni tiempo para hacer el informe, padre. No se hizo el informe. Entonces, esto pasa a ser, después he sabido que sí, que hubo algo, pero esto imagínense lo que significa que se demostró eh, que la sangre de Jesús, la sangre que había en el propiciatorio, solamente tenía 24 y que eran todos aportes de María, porque si no, no se podría haber engendrado el Mesías. Y solo el cromosoma 24 era del Padre no humano. Y ustedes van a ver la respuesta emocionada de Ron White cuando le preguntan de quién es esta sangre, señor White, de vuestro Mesías. Mire, padre, este descubrimiento así lo hago yo el año 2022. Me encuentro con esta información eh, y eso hizo que yo replanteara todo mi trabajo porque yo me gritaba en la mente que tenía que meter el Arca de la Alianza, que tenía que meter el tabernáculo y así nace eh, los dos libros que son el libro de la sangre del Cordero y las verdades, el Tratado de las Verdades del Apocalipsis. Y posteriormente hice la Liturgia Divina Maranatá, que ya estaba hecha en el 2015, pero en audio, solamente en YouTube, que empecé el primer video, lo subí el 2 de febrero del 2015. Me acuerdo que sentí una emoción enorme porque es el Día de la Virgen de la Luz, la Candelaria, conocida también. Entonces tiene todo un significado que hoy día yo voy entendiendo. Miren, yo a esta altura lo único que les digo, que los quiero mucho, que deseo que todos se salven, que les comparto esto con un gozo enorme, que vayan a investigar sobre Ron White. No hay mucho tiempo. Lo que yo les estoy diciendo es tan sencillo. 1000 maranatas diario, maranatá, 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 maranatá. No te demora ni 5 minutos. Son vueltas, o son 20 vueltas de 50 usando un rosario. O no sé, mire, cada uno hágalo. Yo ahí ya no me meto porque eso es libre. eh, Cada uno lo podrá hacer, que a algunos les salga más rápido, más lento, que algunos piensan que es mucho. Y yo les digo, el agua cambia de estado calentándose de una sola vez. Si yo hago 100 maranatá, 100 más rato, 100, el agua nunca se te va a calentar, nunca va a cambiar de estado. Y el asunto es que tiene que haber una protección, entrar en un estado tal, por eso es la repetición, querido hermano. Todo lo bueno siempre se repite. A uno le encanta que le dicen que te amo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo mismo el Señor. Cuando dicen Maranatá, estamos haciendo adoración y además estamos haciendo un autoexorcismo, porque el santo nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, o sea, de la Santísima Trinidad, de las tres personas y de las tres juntas, o sea, es un poder. Nosotros sabemos que el nombre de Jesús es poderoso. Imagínense con los cuatro reunidos, es una potencia. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque resulta que las personas que se quedan, la gran mayoría que se va a quedar en la semana 70, que son la gente sin pacto y los judíos que no han reconocido a Jesús como su Mesías, y que es gente buenísima, alguna digo, porque hay otras que ya sabemos en la que están muy metidas en la élite, bueno, pero son pocas, o sea, la verdad, Dios que los quiere a todos, incluso a ellos salvo. Entonces nosotros tenemos que tener tanta generosidad, un poquitito de la generosidad del Padre, para decir,
Sálvanos por tu preciosa sangre, a todos, salva a mi familia. Yo creo que todos tenemos una ansiedad por nuestros seres queridos, porque estas verdades llegan a una casa, pero no todos en la casa están en la misma frecuencia de entendimiento. Entonces, ese es el mayor desafío que tenemos todos los padres, que uno, además que la fe ha sido como, se ha ido perdiendo, y con eventos como los que, o sea, la cultura del hoy fue la inauguración de las Olimpiadas París 2024. Y en el cierre se avisó que el malo viene bajando, por llegando a la Tierra, o sea, bajó y está acá. Y está listo para entrar en acción el 7 de octubre. ¿O ustedes creen que esto es así nomás? Si el 2 de octubre es 1 de Tiji, a los 6 días, 6 de Tiji, la aparición del anticristo en el caballo blanco, sin, aparentando paz, es día 7 de octubre, o sea, exactamente la misma fecha del genocidio de Hamas, de los terroristas, de los malvados, que devoraron niños, porque todo esto, padre, tiene su origen en la matanza de los inocentes, de una sexualidad mal enfocada. Y el 2 de febrero del 2015, me acuerdo que sentí una emoción enorme porque es el Día de la Virgen de la Luz, la Candelaria, conocida también. Entonces tiene todo un significado que hoy día yo voy entendiendo. Miren, yo a esta altura lo único que les digo, que los quiero mucho, que deseo que todos se salven, que les comparto esto con un gozo enorme, que vayan a investigar sobre Ron White. No hay mucho tiempo. Lo que yo les estoy diciendo es tan sencillo. 1000 maranatas diario, maranatá, 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 maranatá. No te demora ni 5 minutos. Son vueltas, o son 20 vueltas de 50 usando un rosario, o no sé, mire, cada uno hágalo, yo ahí ya no me meto porque eso es libre, eh, cada uno lo podrá hacer, que a algunos les salga más rápido, más lento, que algunos piensan que es mucho. Y yo les digo, el agua cambia de estado calentándose de una sola vez. Si yo hago 100 maranatá, 100 más rato, 100, el agua nunca se te va a calentar, nunca va a cambiar de estado. Y el asunto es que tiene que haber una protección, entrar en un estado tal, por eso es la repetición, querido hermano. Todo lo bueno siempre se repite. A uno le encanta que le dicen que te amo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo mismo el Señor. Cuando dicen Maranatá, estamos haciendo adoración y además estamos haciendo un autoexorcismo, porque el santo nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, o sea, de la Santísima Trinidad, de las tres personas y de las tres juntas, o sea, es un poder. Nosotros sabemos que el nombre de Jesús es poderoso. Imagínense con los cuatro reunidos, es una potencia. Y también quiero aprovechar pues para comentar acerca de la importancia en la Iglesia Ortodoxa sobre lo que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual siempre, cada divina liturgia, que ese es el nombre correcto, divina liturgia, realizamos no solamente la consagración, realizamos no solamente la consagración del pan, sino también del vino y el agua. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque para nosotros, aparte que es para la remisión de nuestros pecados y para la vida eterna, es el alimento que nuestro Señor nos ofrece. Y tan es así que como en las imágenes que hemos estado viendo, la iconografía ortodoxa a veces representa al traidor Judas Iscariote, que él no quiso aparentemente comer el pan que ofreció directamente nuestro Yeshua, nuestro Shaddai. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunas representaciones? Lo oculta. Sin embargo, la orden de nuestro Dios y Señor es bebed todos de ella. Entonces, a esa sí no pudo ocultarla. Todos tenemos que beber la preciosa sangre de nuestro Señor. Eso sí, con la consecuencia conducente, ya sea para la remisión de todos tus pecados, para tu vida eterna, o bien quienes lo hacen en pecado mortal para la condenación. De ahí viene también
esta importancia de hablar de este tema hoy en este día y pues regresamos controles y micrófonos con nuestra expositora. ¿Por qué lo hace Dios? Porque resulta que las personas que se quedan, la gran mayoría que se va a quedar en la semana 70, que son la gente sin pacto y los judíos que no han reconocido a Jesús como su Mesías, y que es gente buenísima, alguna digo, porque hay otras que ya sabemos en la que están muy metidas en la élite. Bueno, pero son pocas, o sea, la verdad, Dios que los quiere a todos, incluso a ellos salvo, entonces nosotros tenemos que tener tanta generosidad, un poquitito de la generosidad del Padre, para decir, sálvanos por tu preciosa sangre, a todos, salva a mi familia. Yo creo que todos tenemos una ansiedad por nuestros seres queridos, porque estas verdades llegan a una casa, pero no todos en la casa están en la misma frecuencia de entendimiento. Entonces, ese es el mayor desafío que tenemos todos los padres, que uno, además que la fe ha sido como, se ha ido perdiendo, y con eventos como los que, o sea, la cultura del hoy fue la inauguración de las Olimpiadas París 2024. Y en el cierre se avisó que el malo viene bajando, por llegando a la Tierra, o sea, bajó y hasta acá. Y está listo para entrar en acción el 7 de octubre. ¿O ustedes creen que esto es así nomás? Si el 2 de octubre es 1 de Tishri, a los 6 días, 6 de Tishri, la aparición del anticristo en el caballo blanco, sin, aparentando paz, es día 7 de octubre, o sea, exactamente la misma fecha del genocidio de Hamas, de los terroristas, de los malvados que degollaron niños, porque todo esto, padre, tiene su origen en la matanza de los inocentes, de una sexualidad mal enfocada. Y nadie habla de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día todos quieren tener hasta hijos con el pelo hasta los ojos así, hasta, y uno se encuentra con que existen matrimonios que no pueden tener hijos y hacen un pedido así al gusto de ellos. Tan importante de saber que derramó su preciosa sangre y agua de su costado para la salvación de todos los que arrepentidos de nuestros pecados nos sellemos con la sangre del Cordero Divino, Yeshua, la luz del mundo. Hay 7 definiciones del mismo Jesucristo como yo soy, que están en los diagramas, el tabernáculo en el Apocalipsis, en 2 partes, por el pacto de la antigua alianza con la liturgia de la palabra y el pacto de la nueva alianza con la liturgia eucarística. Somos salvos por la sangre de Jesucristo, que nos redimió en la cruz, y es esto tan importante y fundamental de asumir desde este día, Viernes Santo. Hay salvación con el bautismo del Espíritu Santo. El Paráclito, el Consolador, lo señala Jesucristo a sus discípulos en Hechos 1:5, que pronto recibirán este otro bautismo porque aún no había sido glorificado por Dios Padre. Lo deja de manera especial a San Pablo, el apóstol de los gentiles, elegido para entregarle el Evangelio de Pablo, que está en 1 de Corintios 15, del 1 al 4, y que es muy, pero muy importante de analizarlo. Yo invito en lo posible a que si se pueda escribir. Son solo 4 versículos, y de este entendimiento depende la salvación de nuestras almas. Es el mismo Pedro quien lo ratifica que es verdad. Los gentiles también participan de la salvación y no necesitan la circuncisión. Y esto es sumamente importante. Hay que leer Hechos, exactamente el Hechos 15, y saber que Pedro al final también reconoce que
no se necesita la circuncisión y que a Pablo se le ha entregado por el mismo Jesús el Evangelio para los gentiles. Desde el Getsemaní vivió Jesucristo su pasión y muerte en obediencia al Padre Nuestro para salvar a todos los hijos con y sin pacto, todos desde siempre contemplados. Esto nos habla de un Padre misericordioso que nos quiere salvos a todos y cada uno en libre albedrío. Salmo 1, los dos caminos. Elegimos salvación o perdición, no ser tibios que son vomitivos. En Apocalipsis 3. En Apocalipsis 3:20 está la cita clave de salvación. El que me escucha y abre la puerta, entraré y cenaremos juntos. Es la Eucaristía, el sacramento para la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan 6:56. Cuando leemos o escuchamos el Apocalipsis, el libro de la sangre del Cordero, comemos pan de vida y sangre de Cristo. Realizamos la liturgia divina para la Eucaristía. Su palabra es pan de vida y cada palabra derrama la sangre del Cordero de Dios. Juan 6:35, 59, el discurso del pan de vida. La validez de la salvación universal Maranatá que he develado como auxilio vida en misión eucarística Maranatá, tiene su sustento en este evento tan extraordinario que explica ser salvo solo por la sangre del Cordero, porque el arca del pacto está en la gruta de Jeremías y esto valida la salvación que está por escrito en el Apocalipsis, siendo Apocalipsis 1:3 la primera bendición de las 7 y es el mismo Espíritu Santo la primera bendición, algo formidable, porque el sellamiento con la sangre del Cordero, Hechos 1:5, es el bautismo del Espíritu Santo y esta primera bendición la señala. Bienaventurados los que lean o escuchen esta profecía pronto a cumplirse. Apocalipsis 1, versículo 3. Es el mismo Espíritu Santo. En cada lectura del Apocalipsis recibimos una de las 7 bendiciones del Espíritu Santo, único libro de la Biblia que las ofrece por leerlo o escucharlo, y esto en sí ya es señal de salvación. Son en ciclos de 7 lecturas para recibir una bendición por vez. Hay una experiencia análoga que lo explica leer 2 de Reyes 5. La historia de Naamán, el sirio que tenía lepra y se le pidió bañarse 7 veces en el río Jordán. A la 7ª baño quedó libre de su lepra. La sangre del Cordero está viva todos estos siglos y aún está viva y seguirá así mismo porque es la sangre misma de Dios. La sangre de Jesucristo en el propiciatorio está viva según los analistas del laboratorio de sangre en Israel confirmaron era sangre humana, pero con solo 24 cromosomas, lo que indica que todo el ADN de Jesucristo es de su madre, la Santísima Virgen María, mujer judía, y solo el cromosoma Y fue aportado por el Padre no humano. Le dio el sexo masculino al Mesías, sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Exactamente, la sangre de Jesucristo está en el propiciatorio, la tapa del arca del pacto, que está físicamente en la gruta de Jeremías, debajo del Calvario, al norte del Monte Moriah, y su sangre derramada el Viernes Santo del año 33 después de Cristo sigue derramada y está en un continuo y perpetua ofrenda de sacrificio, testimonio de la efectividad de la salvación universal Maranatá, de Auxilio Vida en Misión Eucarística, Maranatá, que solo yo la he develado, pero aquí la estoy confirmando
con otro aspecto sumamente importante, porque está de por sí confirmada con el Evangelio de San Pablo, de 1 de Corintios 15, del 1 al 4. Y esto es sumamente, pero sumamente importante de entenderlo. Aparece, somos, quiero que sepamos todos que somos salvos solo por la sangre de Cristo, por el bautismo con sangre del Espíritu Santo. El bautismo de agua es valioso porque nos da condición sacerdotal, que somos reyes, profetas y sacerdotes. Son una gran dignidad. Pero hay muchos bautizados en el infierno. O sea, no salva por sí sola. Es lo mismo que cumplir los mandamientos, que son importantes, porque lo único que hay en el Arca de la Alianza, pero es que no debemos olvidar que en Jeremías 31, del 31 al 33, quedó grabada la ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, todo aquel que recibe el Espíritu Santo automáticamente los cumple, pero no es cumpliéndolos que somos salvos, porque no hay ningún mérito en obras, sino en la sangre de Cristo. Y eso es lo que yo estoy compartiendo con estos dibujos y con estas explicaciones que son formidables para entender la validez de la salvación universal Maranatá en el tiempo de la semana 70 de Daniel, donde no está la iglesia, por lo tanto, no hay sacramentos válidos. Y la única forma que van a tener y quienes van a enseñar esto son los dos testigos y los 144.000 elegidos. Ellos, como judíos mesiánicos, porque son todos judíos, porque eso hay que tenerlo claro, queridos hermanos. La Biblia, las Escrituras y todo el plan salvífico está enfocado fundamentalmente para salvar al pueblo judío que se queda en la semana 70 de Daniel, porque el Apocalipsis podríamos decirlo que es eh, la segunda venida centrada en los 7 años finales del sexto milenio. O sea, por eso es que ya no queda tiempo, porque estamos en el año Caraíta 5994. Y esto, entenderlo y comprenderlo, es de suma importancia. Nos queda muy poco, 40 días a lo más, en este momento que estamos grabando, pero esto no sé cuándo va a salir. En todo caso, el 2 de octubre es primero de Tishri, día 1 de Tishri, que es la fiesta de trompeta, y es también el Rosh Hashanah, y va a haber un eclipse, el último del año, un eclipse solar. Y esto indica aviso del cielo del momento tan oscuro, porque en este momento nosotros estamos viviendo la, la profecía del Salmo 83, donde muchas naciones se juntan para atacar a Israel. Lo estamos viviendo, está la guerra del Elam, está también la futura destrucción de Damasco como ciudad deja de serlo y va a ser con un misil nuclear, porque en la mañana son y en la tarde ya no existen. Entonces, una devastación, una batalla, una guerra tremenda, lo mismo que la que se está en este momento, produciendo en el Líbano, donde tienen una ciudad debajo del Líbano y a la ciudad sin luz porque se consume toda la luz y no, bueno, hay una situación bien profética con respecto al futuro del Líbano, que va a desaparecer Tiro y Sidón. Entonces eso está profetizado y la Biblia no miente. Entonces decirles que lo más importante, que todo lo que he hecho durante estos años es para darles la gran alegría, la gran posibilidad de ser todos salvos si nos cubrimos con la sangre de Cristo, que en el santo nombre de Jesús y su preciosa sangre somos salvos por gracia y misericordia. Gracias, Padre Celestial.
Gracias, Santísima Trinidad Maranatá, por este regalo de bendición. Esto es tan extraordinario y me doy cuenta que pocos lo entienden en su plenitud. Mis dibujos, lo único que siento yo que el Espíritu me inspiró, porque un dibujo habla más que 1000 palabras. Entonces, entender que la sangre en el altar del sacrificio se derrama por la liturgia, que es el Apocalipsis, el libro de la sangre del Cordero, y el altar del sacrificio se transforma en el arca de la alianza, y literalmente somos trasladados en cada misa a la Jerusalén física que está en el arca de la alianza actualmente, con la misma sangre de Jesucristo derramada el año 33, sigue en el propiciatorio, y esto lo hemos podido confirmar con los descubrimientos y análisis que mandó a hacer Ron Wyatt, el arqueólogo bíblico. Entonces, bendiciones para todos. Aprovechen de leer y escuchar el Apocalipsis, séllense con la sangre del Cordero, pronuncien muchos maranatá, 1000 maranatá, para cubrirse, hacerse la protección, y por sobre todo hacemos adoración también, porque el enemigo anda suelto y ya se presentó en los últimos Juegos Olímpicos París 2024. Viene llegando, llega el 7 de octubre del 2024. Maranatá, ven Señor Jesús, amén, aleluya.